Qué privilegio es poder estar con cada uno de ustedes, apreciados amigos, hermanos, conectados una vez más, para hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Llegamos a la lección número 11 que lleva por título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin duda alguna, cada mañana hemos disfrutado de cada lección importante que transformó, que marcó nuestras vidas. Así que en esta mañana vamos a disfrutar de un repaso de la lección. Y no estoy solo, estoy acompañado de dos grandes amigos, dos pastores. Estoy aquí con el pastor Benjamín Espinosa. Él es del Distrito Misionero de Chorrillos de. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, mi querido pastor Arlan, por este privilegio de poder hacer repaso de la lección. Un saludo para nuestros hermanos que nos están viendo de diferentes lugares de nuestra misión y de otros lugares. Muchas gracias, pastor Benjamín. También estoy con el pastor Alfonso Pinedo. Él es el pastor del Distrito Misionero Villa María. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Arlan, pastor Espinosa, por esta linda oportunidad que nos brindan para poder compartir la palabra de Dios con nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de las diversas plataformas. Gracias, pastor Alfonso Pinedo. Gracias, pastor Benjamín Espinosa. Sin duda alguna, ustedes son pastores conocidos por muchos hermanos y amigos que nos están viendo en la pantalla y que vamos a disfrutar de este repaso de la lección. Ahora sí, necesitamos pedir la dirección de Dios y vamos a pedir al pastor Alfonso Pinedo que nos dirija en esta primera oración. Adelante, pastor. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, querido Dios, en esta hora queremos pedir tu presencia, que tu Espíritu Santo nos acompañe, para que al estudiar tu palabra seas tú quien hable a nuestros corazones. Que bajo su presencia, Señor, podamos entender tu palabra y podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Sé con nosotros, oramos de todo corazón y te lo pedimos por amor de Jesús. Amén. Amén. Y muy bien, como ustedes ya saben, el repaso de la lección de esta semana lo haremos a través del ciclo de aprendizaje. Él motiva, él explora, él aplica y él crea. Y ahora sin más preámbulo, vayamos con él motiva. Cuán importante es conocer al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están involucrados en nuestra salvación. Pero la pregunta es, ¿cuánto conocemos a la deidad? La palabra de Dios nos revela algo de la deidad, pero no todo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ejercer la fe, porque tenemos la suficiente revelación para que nos conduzca al camino de la salvación. Quizás nosotros podemos relacionar esto a la relación que tiene un padre con su hijo. Nosotros nacemos y a los primeros que vemos, a los primeros con los que nos relacionamos es con nuestro papá y nuestra mamá. Aunque no sabemos de dónde vienen, pero hay una relación tan profunda que los amamos y al amarlos confiamos en él. Yo recuerdo muchas veces cuando en el mar de Ventanilla aprendí a nadar junto con mi padre. Me sentía tan seguro, tan confiado de saber que él estaba a mi lado, que las tremendas olas no me daban miedo, porque yo sabía que mi padre estaba allí asegurándome que nada malo iba a sucederme. Algo así sucede con nosotros cuando nos relacionamos con la deidad. No los conocemos totalmente, pero cuanto más nos relacionamos con ellos, más confiamos en ellos, porque más los amamos. Y ahora pasemos al Explora. Muchas gracias, pastor Espinosa, porque realmente nos ayudó a entender un poquito más la lección de esta semana con este poderoso motiva. La confianza que tenemos que tener en Dios, sin duda alguna, es plena. Y eso lo logramos cuando vamos a estudiar la palabra del Señor, que aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, está justamente sobre este tema acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el primer punto del Explora, que tiene que ver el Padre Celestial. La palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículos 10 y 24 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Y el versículo 24 dice: Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Creo que en este primer punto nosotros tenemos que recordar que el Padre es el origen de la creación, ¿correcto? Él estuvo allí
dirigiendo la creación de este universo. Pero también estuvo en la redención de este mundo, presente a través de su Hijo. Juan capítulo 3 y el versículo 16 y 17 nos narra la experiencia del amor del Padre hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor Espinosa, ¿qué significa para usted saber que Dios está personalmente involucrado en su vida? Que el Padre está con usted. Personalmente me da seguridad, confianza. Realmente es un regalo inmerecido que tenemos nosotros cuando hablamos de un Padre amoroso que perdona nuestros pecados, que siempre nos da oportunidades. Sentir y saber de que existe un Padre celestial que es todopoderoso nos da la seguridad de que si estamos al lado de Él, todo lo podemos lograr, siempre y cuando andemos en sus caminos. Así es, qué lindo, ¿verdad? Esa confianza plenamente en el Padre, tanto amor, ¿no? No hay forma de cómo, ahí el autor bíblico no sabía cómo expresar el amor de Dios. Dice, porque de tal manera. Así es. ¿Podríamos medir, Pastor Espinosa, el amor del Padre? No se puede medir, no hay palabras humanas para expresar la magnitud, la anchura, la longitud, ¿no? del amor del Padre. Ahora, Pastor, no solamente, Pastor Pinedo, no solamente el Padre creó este mundo, sino que la sostiene y a través de su Hijo y del Espíritu Santo realmente tiene un plan especial de salvación para nosotros. Para usted, Pastor, ¿qué implica realmente el amor del Padre hacia su vida? Pastor, cuán importante es saber que si Dios sostiene este mundo, envió a su Hijo, yo puedo saber que Dios desea mi salvación. Y no solamente la mía, sino también la de todos aquellos que creen en Él y que lo aceptan a Él. Entonces, eso me da seguridad de que en los momentos más críticos, más adversos o complicados, Él estará conmigo. Y no solamente estará conmigo, sino que me conducirá hasta llegar a obtener la vida eterna. Por eso es que en Juan capítulo 3, versículo 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Esto personalmente para mí me da seguridad de que Dios me ayudará a obtener la salvación. Qué lindo, ¿verdad? Así que, querido amigo, ten la seguridad de que realmente, si tú confías en Dios, Dios quiere salvarnos. Ese es el plan que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, es una carta de amor del Padre, ¿no es cierto?, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, para que todos nosotros podamos confiar en Él y tener la seguridad de que Dios quiere salvarnos. Y justamente en Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Estas son las palabras de Jesucristo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre a través de su Hijo? Sin duda alguna fue salvar al mundo caído. Pastor, ¿qué implica usted saber de que Dios, el Padre, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted? Me siento deudor, me siento que le debo mucho a Dios, porque si Cristo no hubiese venido, ¿qué sería de la humanidad? Realmente no existiríamos, el mal hubiese dominado todo, pero gracias a que Jesús llegó enviado por el Padre, hubo una esperanza de salvación. El Padre mostró su amor por el hombre, mostró su amor por mí, porque esto tenemos que personalizarlo, no solamente decir Dios amó al mundo, ¿no? Me amó a mí personalmente, porque a veces decimos Dios ama al mundo, pero a mí me va a amar. Y es increíble, pastor, que hay mucha gente que a veces duda del amor del Padre, y es porque no le conoce, y la única manera de conocerlo es estudiando la palabra de Dios. Y cuando yo más conozco al Padre, cuando más me relaciono con el Padre, más le amo y más creo en Él. Y el amor es no solamente un sentimiento, es un principio que nace de Dios y que lo da a todos los que hemos creído en Jesucristo también. Amén, claro que sí. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos aceptando también la voluntad del Padre, ¿no? Que por causa del pecado, nosotros estudiamos en esta semana
Lamentablemente, esa comunicación directa que tenía al inicio el ser humano con el Padre, ¿no es cierto?, con Dios, se vio truncada lamentablemente por el pecado. Pero ahora el Padre envía a su Hijo, ¿no es cierto?, para que nuevamente esa comunicación se restaure a través de Él, a través del Hijo. Y cuando el Hijo cumple su ministerio, cuando el Hijo viene a cumplir la voluntad del Padre, también dejó al Espíritu Santo, Claro. ¿no?, para que siga haciendo el trabajo de salvación en nosotros. ¿Qué podría decir acerca de esto, pastor? Pastor, justamente Jesús en su declaración de Juan 17:3, donde Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, una de las cosas importantes que tenía que hacer Jesús en esta tierra es mostrar el amor del Padre. Uh-huh. Porque Satanás había disfigurado el amor del Padre. Y prácticamente la gente estaba perdiendo la esperanza. Las religiones paganas no satisfacían la vida espiritual de las personas. Y Jesús, por eso, cuando llega, Él llega y muestra el verdadero carácter del Padre, que es amor, pero no con palabras bonitas solamente, sino que Jesús lo muestra con hechos. Por eso que Él, al hacer milagros y señales, no lo hacía para que Él se haga famoso o para ganar votos, no, Él lo hacía para que el mundo conozca el amor del Padre. Cada milagro que Él hacía, cada sanidad que Él hacía, era una manera de mostrar que el Padre estaba allí con Él, amando, sanando y perdonando a la humanidad. Amén, qué lindo, ¿verdad? Y Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Es decir, cuando nosotros vemos a Jesucristo, contemplamos a Jesucristo, podemos también ver a ¿quién? A su Padre. Al Padre. ¿No es cierto? Y ese amor tan grande de Jesucristo por nosotros es justamente ese gran amor que el Padre tiene también por cada uno de nosotros. Y justamente esta es la segunda idea que nos gustaría repasar con cada uno de ustedes, apreciados amigos. Jesús y el Padre. Jesús es la perfecta revelación del Padre y al ver y conocer a Jesús, conocemos al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18, lo acabamos de leer, pero me gustaría leer también el capítulo 14 y el versículo 9. Mira lo que dice el capítulo 14 y el versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué implica entonces? Acá me gustaría que conversemos un poquito acerca de qué implicaciones tiene para nosotros aceptar al Padre y conocerlo a través de su Hijo amado. Pastor Alfonso Pinedo. Cuán complicado es a veces hablar de este tema, ¿no? Por ejemplo, humanamente, Felipe, ¿no? Señor, si bien es cierto, tú nos dices, ¿no? Que tú eres el Cristo, que tú viniste para cumplir un ministerio terrenal, de salvar a la humanidad, pero queremos conocer al Padre, ¿no? Y ahí resaltan las palabras de Jesús, ¿no? Tanto tiempo estoy con ustedes y hasta ahora no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. Entonces, humanamente a veces es complicado y también a veces podemos encontrarnos en el mismo terreno de Felipe, pero ahí entra lo que nuestro pastor Espinosa decía, ¿no? La fe. La fe es aceptar con plena certeza y seguridad de que la palabra de Dios es la verdad. Y si la palabra de Dios me dice, entonces yo simplemente como un ser creado tengo que obedecerla. Muy bien, gracias Pastor Alfonso Pinedo. Sin duda alguna, lo acabamos de decir al inicio, ¿no? Cuando empezamos este programa. Ahí nosotros tenemos que ejercer mucho la fe cuando hablamos acerca de este tema, ¿verdad, colegas? Así es. Mucho la fe. Y el pastor Espinosa mencionó una experiencia que tenía allí en... Usted es un buen nadador, pastor. Más o menos. En el mar. En el mar, ¿no? Que cuando él estaba allí junto a su padre, él tenía la confianza de que realmente su padre estaba al lado. No importa las olas, no importa qué es lo que había ahí al frente, pero él tenía la confianza de que si algo iba a pasar, el Padre iba a estar presente. Exactamente. Ahora, cuando nosotros creemos en lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la relación del Padre y el Hijo,
no tenemos que poner en tela de juicio lo que dice la palabra del Señor. Así es. Es triste, por ejemplo, pensar de no reconocer al Hijo como Dios. La Biblia lo dice bien claro. Así es. Jesús estuvo en Juan capítulo 1, versículo 1. Si lo podemos leer brevemente, ¿qué dicen ustedes, pastores, allí? Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Sí. En el principio dice era el verbo, y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. Era Dios. Y este estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora empieza a relatar algunas características de ese verbo. Dice en el versículo 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no la dominaron. Y ahora dice en el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Presta atención a esto. El mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. La pregunta es, ¿de quién está hablando allí? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Y en el versículo 1 dice que Jesús estaba donde? En el principio de la creación de este universo. Así es. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron al inicio, al principio de todo esto. Entonces, el Padre es Dios, ¿no es cierto? Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aceptar esta verdad que no lo dice un ser humano, lo dice la palabra de Dios que fue inspirada por Él mismo. Me gustaría de repente resaltar un poquito también el tema de la salvación del Hijo. El Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre, salvar al mundo. ¿Fue fácil para el Hijo cumplir esa voluntad de su Padre? Se hizo hombre, vivió, ¿no es cierto?, en este mundo de pecado, mas sin pecado. Jesús no cometió pecado. Pero fue fácil, pastores, lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué es lo que le mantenía, de repente, para poner un poquito más clara la pregunta, qué es lo que le mantenía fuerte a Jesús para poder cumplir la voluntad de su Padre? A ver, pastor. Pastor, cuando nosotros revisamos Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, vemos a un Dios creador, vemos también a un Dios sustentador y a un Dios redentor. En el capítulo 3 de Génesis vemos a un Dios que va en busca de sus hijos después de la desobediencia, ¿no? Y ese mismo Dios que va en busca de sus hijos es ese mismo Dios que envía a su único hijo a morir por nosotros. Correcto. Y aquí, por eso es que Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando yo me voy un poquito más adelante, al capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces yo puedo ver que ahí está la divinidad junta, ¿no? Buscando la salvación, la restauración de la raza humana. Cuán importante es que podamos recordar cuánto Dios nos ama, qué es lo que estuvo dispuesto a hacer y qué es lo que está dispuesto a hacer. O sea, el amor de Dios siempre va a ser constante en la vida de sus hijos, pero siempre y cuando nosotros, como su creación, podamos aceptarlo y recibirlo, ¿no? Porque Él tampoco puede hacer más allá de lo que el ser humano no lo permite. Sin duda alguna, aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador es también aceptar esa relación que el Padre quiere tener con nosotros, andar estrechamente con nosotros. Y gracias, Pastor Alfonso Pinedo, realmente por esa linda explicación de la importancia de creer que Jesucristo es Dios. Ahora, también en el tercer punto, nosotros recordamos que la lección habló acerca del Espíritu Santo. Y me gustaría de repente leer un texto bíblico en Juan capítulo 14. Vamos a abrir la Biblia, ¿qué les parece? Juan capítulo 14 y el versículo 26. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14 y el versículo 26? Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho.
Qué bonito plan de salvación, ¿no? El Padre envía a su Hijo. El Hijo cumple la misión del Padre. Y ahora, antes de que el Hijo vaya para el cielo, ¿no es cierto?, ahora manda un Consolador. Y ahí viene justamente la función ahora del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el plan de salvación, Pastor Benjamín Espinosa? El Espíritu Santo es el que realmente convence de pecado, el que nos hace dar cuenta cuán mal estamos. El Espíritu Santo siempre trabajó con el Hijo, ¿no? Así es. Aunque no se lo menciona mucho, pero las obras que Jesús hacía, lo hacía a través del Espíritu Santo. En su bautismo se ve, ¿no?, claramente cómo el Espíritu Santo viene, y Jesús es bautizado no solo de agua, sino es bautizado por el Espíritu Santo. Y todo eso para darnos ejemplo de cómo nosotros también debemos comunicarnos con Dios y recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Jesús lo prometió, porque Jesús trabajó con el Espíritu Santo. Es más, Él lo dejó como su representante aquí en la tierra, porque Jesús iba al cielo. Ahora Jesús no está con nosotros, pero es el Espíritu Santo el que toma su lugar, y ya no estamos solos. Es como que Jesús está con nosotros. Cuando tú dices, Jesús, ayúdame, quien te viene a ayudar es el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque es su representante. Así es. ¿No? Qué interesante, qué maravilloso saber de que no estamos solos. Y que así como el ministerio de Jesús fue fructífero y de gran poder, también nosotros podemos tener el mismo ministerio, porque Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo que íbamos a hacer grandes cosas si seguimos su ejemplo. Muchas gracias, Pastor. Es decir, nosotros no tenemos un intermediario como ser humano. No tenemos un representante de Cristo o de Dios en esta tierra, un ser humano. Es el mismo Espíritu Santo quien es el representante, ¿verdad?, de Dios, de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Y gracias, Pastor, por recordarnos las palabras de Juan capítulo 16, el versículo 8 al 11, donde dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos la oportunidad de salvarnos, ¿correcto? Pero quien convence, es decir, quien nos ayuda a tomar la decisión de aceptar ese sacrificio, es el Espíritu Santo de Dios. Pastor, por eso cuán importante es que nosotros reconozcamos la obra del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podremos predicar con efectividad. Es el Espíritu Santo quien hace que nuestras palabras lleguen hacia las personas, y es el Espíritu Santo quien convence a esa persona y lo convierte. A veces nosotros creemos que somos nosotros. Nosotros no somos instrumentos nada más, pero es el Espíritu Santo que nos capacita. Y cuando estudiamos la Biblia con oración, el Espíritu Santo graba esas palabras en nuestra mente para comunicarlas a las personas. Amén. Y aquí, pastores, hay algo muy bonito, ¿no? Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando ven el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Otra vez podemos ver que los tres están juntos. Así es. Cumplen un solo ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Buscar la salvación de la raza humana. Y cuán importante saber que ese Consolador que Jesús prometió va a estar con nosotros, como dice la Biblia, para siempre, ¿no? Entonces, cuando nosotros impartimos la verdad, cuando nosotros mostramos a Cristo a las personas, simplemente somos los medios que el Señor usa para apelar al corazón de sus hijos, pero como dice el pastor Espinosa, es el Espíritu Santo quien convence, quien transforma y quien toca el corazón de esa persona, y esa persona dice: verdaderamente yo no soy nada sin Dios. Así es. Jesús entonces cumplió fielmente su ministerio. El Espíritu Santo también tiene un ministerio que cumplir, y es de convencer. El Espíritu Santo quiere realmente dirigir nuestras vidas, y es triste que no estemos realmente colocando al Espíritu Santo en la dirección de nuestras vidas. No es posible. La Biblia no habla acerca de que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Eso no menciona la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él piensa, Él razona, tiene poder. Y el poder que tiene, y en el contexto que estamos hablando de ministerios,
justamente es el poder de transformar la vida, el corazón de cualquier persona que realmente se somete a Él, en el sentido de que le da la oportunidad, ¿correcto? Recordemos que nosotros hemos sido creados con libre albedrío. Nosotros tomamos la decisión si aceptamos a Jesucristo o simplemente lo rechazamos. Pero cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo, ¿qué podría hacer el Espíritu Santo, Pastor Benjamín, en nuestras vidas? Solamente dándole un poquito de oportunidad. Realmente el Espíritu Santo repotencia todas nuestras facultades físicas, mentales, espirituales. El débil brazo humano, cuando se une al brazo poderoso de Dios, se vuelve omnipotente. Y no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que someternos. Y justamente Jesús nos enseña con su ejemplo cómo uno debe someterse a la voluntad del Padre. Y al someterte a la voluntad del Padre, te estás sometiendo a la voluntad del Espíritu Santo. Jesús se sometió, por eso hay mucha confusión, ¿no? Piensan que Jesús es menor que el Padre porque Él dice que Él se somete, ¿no? Él es hijo. Pero no hay que confundirnos. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son iguales en todo. Solamente que por razón de la salvación del hombre, cada uno tuvo su papel que cumplir. Y Jesús cumplió el papel de hijo, se sometió para darnos ejemplo. Jesús madrugaba para ser bautizado todos los días por el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, si nosotros hacemos lo mismo, siguiendo el ejemplo de Jesús, tendremos un poder que realmente revolucionaríamos el mundo si nos aliáramos al Espíritu Santo. Cuán importante también es saber que estaba lleno del Espíritu Santo y bajo la dirección de su Padre, de Dios. Así es. Porque él dice que antes de que rayase el alba, estaba en relación con su Padre. En comunión. En comunión. Entonces, eso quiere decir también que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Es por eso que hoy el papel del Espíritu Santo es muy importante. Y nosotros acabamos de leer, ¿no? Juan 16:8, que dice: convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera la obra del Espíritu Santo, no? ¿Qué sería de la raza humana? ¿Qué sería de este mundo sin su presencia? Pero qué privilegio tenemos nosotros de que ese Consolador hoy sigue todavía apelando a los corazones de aquellas personas que necesitan un encuentro personal con Cristo. Muchas gracias, pastores. Y en este punto, ¿qué áreas de tu vida, mi querido amigo, mi querido hermano que nos estás escuchando, necesitas someter al poder de la obra del Espíritu Santo? ¿Qué áreas? ¿Qué cosas necesitan realmente ser direccionadas por el poder del Espíritu Santo? Solamente tú sabes cuáles son tus debilidades, cuáles son las cosas que necesitas decirle al Espíritu Santo en este momento: Señor, me someto a ti, dirige mi vida, cambia esto, transforma esto, porque si no lo hacemos, podemos perdernos. Finalmente, la lección de esta semana también nos recuerda la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Si podemos abrir la Biblia una vez más, en Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante, ¿no? Y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es una oración sacerdotal o sumo sacerdotal, también se le conoce a este capítulo 17 de Juan. Jesús intercede por sus discípulos y también por todos los creyentes, pidiendo que sean uno, así como Él y el Padre son uno. Juan 17:11 dice la palabra del Señor: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pastor Espinosa, ¿qué significa para usted ser uno? Cuando nosotros leemos la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de Juan, realmente es maravilloso. Se puede sacar cientos de sermones, porque Jesús se pone como ejemplo. Así como el Padre y yo somos uno, y el Espíritu Santo eran uno, así también dice: quisiera que ustedes sean uno. Qué interesante, ¿no? Uno. Aunque somos diferentes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eran diferentes, personas diferentes, 3 personas diferentes, pero cuando van a trabajar por la salvación del hombre, son uno, cumpliendo papeles diferentes, pero son uno, unidos, tanto así que a veces se confunde la función de uno con el otro. Igual, en la iglesia también, Dios quiere que nosotros sigamos el pedido de Jesús, porque este es un pedido que hace Jesús, que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. ¿Y qué significa? Que aunque somos diferentes, venimos de regiones diferentes, con caracteres diferentes, características diferentes,
pero nos une ¿qué cosa? La verdad. La verdad. O sea, y la verdad está en la palabra de Dios. Cuanto más estudiamos la palabra de Dios y tenemos comunión con Dios, eso nos va a unir a pesar que somos diferentes. Y justamente, pastor, lo que usted decía, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Es decir, lo que nos une también a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, es la palabra de Dios. La palabra es. Cuando nosotros vamos a la Biblia y se hace como una guía para nosotros, realmente no estamos pues en un desorden, no estamos haciendo lo que nosotros querramos, estamos haciendo lo que la palabra del Señor dice, haciendo la voluntad de Dios cada vez que vamos a la Biblia. Por eso es que decimos que la única regla de fe para todo creyente, para todo cristiano, debería ser ¿qué cosa? La palabra de Dios. Santifícalos en tu palabra, ¿no? Tu palabra es verdad. Pastor, ¿cuán importante es estudiar entonces la Biblia? Cuando uno retrocede un poquito más atrás en el capítulo 5, el versículo 39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, y relacionado con Juan 17:17, creo que si nosotros queremos mantenernos en la verdad, queremos vivir bajo la verdad, y eso es lo que dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo necesito constantemente abrir este libro. Si no, simplemente me dejaré llevar por filosofías humanas, mas no por la palabra de Dios. Por eso es que si yo quiero mantenerme en la verdad, quiero vivir bajo la verdad, quiero llegar al cielo y quiero ver cielos nuevos y tierra nueva, entonces tengo que mantenerme constantemente estudiando la palabra de Dios. Amén. Santifícalos en tu verdad. Pastor, la verdad, la palabra de Dios puede santificarnos. Por supuesto. ¿De qué manera? Porque la Biblia es un reflejo del carácter de Dios. O sea, cuando la Biblia no es cualquier libro, no es como una novela de un escritor por ahí, no. La Biblia es la palabra de Dios, aunque en lenguaje humano, pero es la palabra de Dios. Y cuando uno lee la Biblia con oración, es ahí donde el Espíritu Santo comienza a actuar en nosotros, a través de su palabra. Correcto. Y nos va transformando, nos va cambiando, nos va haciendo personas diferentes, a veces imperceptiblemente, no te das cuenta, pero cuando tú más lees la Biblia con oración y más la entiendes y la practicas, es donde el Espíritu Santo comienza a hacer los cambios necesarios. Y hablando de la verdad, pastor, vivimos en un mundo hoy donde cuestionan la verdad, porque las nuevas generaciones ya no creen en una verdad absoluta. Para ellos la verdad es relativa. Y cuán peligroso es que eso se meta dentro de nuestra iglesia. Hay que tener cuidado en afirmar que la Biblia tiene la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo conocemos la verdad? A través de la palabra de Dios. Sí existe una verdad absoluta, es Jesús. ¿Tú quieres saber cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino? Ve a Jesús, y Jesús te lleva ¿a dónde? A la Biblia. Así es. A su palabra. Conociendo la Biblia, conocemos la ruta que debemos seguir. Amén. Y no nos vamos a perder. Amén. Queridos amigos, por eso quiero felicitarte, tú que cada año te suscribes a tu folleto, la elección de la escuela Amén. sabática. Es una necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de poder profundizar más en la palabra del Señor. Y esta escuela, la escuela más grande que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la escuela más grande del mundo. Imagínate, desde pequeñitos, ¿verdad, pastores? Desde los baby, están ahí a través de los papitos. Nosotros enseñamos a nuestros hijos desde recién naciditos la palabra del Señor. Por eso yo quiero motivarte y seguir animándote para que no descuides el estudio de la Biblia cada mañana junto con el folleto de la lección de la escuela sabática. Es importante, queridos padres, y acá hay un llamado, yo me uno a lo que dice el pastor Espinosa. Queridos padres, tengamos mucho cuidado. Realmente dediquemos un momento especial en el culto familiar. Abrir la Biblia con nuestros hijos realmente es una gran bendición. Creo que es lo mejor que nosotros podemos dejarle a ellos, porque ellos crecen, los hijos crecen, pastores, ¿sí o no? Llega un momento en donde ya los hijos no están en casa, y si nosotros no ayudamos o no le hemos inculcado a nuestros hijos el temor a Jehová, el temor a Dios a través de su palabra, va a ser bien difícil que lo hagan cuando estén fuera de casa.
Así que santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos ahora llegar a la parte final. Hemos ya desarrollado estos puntos en la lección de la escuela sabática y hemos disfrutado realmente cómo el Espíritu Santo nos ha dirigido en este momento. Ahora vayamos al aplica. Muy bien, amigos, ya hemos desarrollado entonces la lección de esta semana y ahora necesitamos aplicarlo para nuestras vidas. Pastor Espinosa, ¿cómo nosotros podemos aplicar la lección de esta semana? Y me gustaría desarrollar 2 preguntas con usted. Número 1, ¿cómo podemos cultivar una relación más profunda con Dios? ¿Y cómo podemos permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros? Son 2 preguntas muy importantes realmente que tienen que ver con nuestro desarrollo espiritual. No podemos ser verdaderos cristianos si no cultivamos una relación personal con Dios. ¿Y cómo hacerlo? Realmente nuestra naturaleza carnal, en forma natural, no nos gusta acercarnos a Dios. Allí es donde tenemos que aplicar nuestra fuerza de voluntad, en levantarnos temprano. Porque la Biblia no se va a abrir sola. Nosotros tenemos que... Dios no va a abrir la Biblia por ti, querido hermano. Ahí es donde tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que enfocar nuestra fuerza de voluntad en poner un horario, levantarnos a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, no sé cuál es tu horario, cada uno tiene su horario, pero levantarnos temprano como Jesús. Esa es la única manera en que podemos crecer espiritualmente. Levantarnos temprano para cantar, para orar y para leer la Biblia. Y leerla bajo la dirección del Espíritu Santo. Solo de esa manera vamos a crear una relación con Dios. Dios está dispuesto, Dios quiere. El Espíritu Santo está ahí, dispuesto. Pero nosotros estamos durmiendo, o estamos haciendo otras cosas, o estamos viendo televisión, o más preocupados estamos por el desayuno. Realmente cada uno debe tomar una decisión. La decisión de poner en práctica estas enseñanzas. De nada vale hablar mucho aquí si no ponemos en práctica nuestra devoción personal con Dios. Pero déjame decirte una cosa. Si te es difícil, pide ayuda a Dios. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame porque mi naturaleza no quiere. Me siento cansado, pero es un asunto de vida o muerte. Te necesito, Señor. Y empieza hablando con Dios. Ya estás orando, ya estás pidiéndole a Dios. Levántate, ponte de rodillas, abre su palabra. Y los consejos prácticos para que podamos cultivar y ser más receptivos al Espíritu Santo. Yo te hago varias preguntas y me hago a mí mismo, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿En qué ambiente estoy? ¿Estoy creando un ambiente espiritual o en mi casa estoy escuchando música mundana, reggaetón, o de repente estoy viendo películas diabólicas? ¿Cómo puedo crear un ambiente para que el Espíritu Santo esté con nosotros? Bota todas esas músicas. Pon Radio Nuevo Tiempo, 103.3. Pon canciones cristianas, karaokes cristianos en tu casa. Más si tienes hijos pequeños. No permitas que el diablo se meta dentro de tu casa. Tenemos nosotros una responsabilidad para que el Espíritu Santo llegue a mí. Tengo que abrir las puertas de mi casa. Y eso se aplica, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay que abrir la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro trabajo, tu negocio. ¿Tú tienes algún negocio? Que esté el Espíritu Santo ahí. ¿Cómo? Pon música cristiana. Ten folletos. Comparte la palabra. Y el Espíritu Santo va a estar, y Dios va a bendecir tu negocio. Porque Él va a estar allí. Echa tu suerte con Dios en tu taxi, o como empleado, no sé, como ama de casa. Haz un ambiente, crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede estar y de paso mucha gente se va a dar cuenta y vas a tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Benjamín Espinosa. Qué grandes lecciones para nuestras vidas. Así que déjate llevar por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere hacer grandes obras contigo. Ahora vayamos con Él, crea. Pastor Pinedo, y ahora, ¿cuáles son las tareas que necesitamos dejar después de haber estudiado la lección de esta semana? Muy bien, gracias Pastor Arlan, apreciados hermanos. Cuán importante es
poder poner en práctica todo lo que nosotros hemos estudiado en esta ocasión. En esta semana te desafío de todo corazón a llevar a tu grupo pequeño, número 1, a profundizar en la verdad. Amén. Que cada uno de los integrantes de tu grupo pequeño estudien la Biblia y reflexionen en la obra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, buscando siempre la salvación de sus hijos. Número 2, busca la unidad, la integridad de todo tu grupo pequeño. Recuerda, Jesús oró para que tú y yo seamos uno. Entonces lleva a tu grupo pequeño también a buscar la unidad, la integridad, y de esta manera lleva también al grupo pequeño a cumplir la misión. Porque si tú y yo oramos y dependemos de Dios, es con el único propósito también de unirnos en el cumplimiento de la misión. Y de esta manera estaremos poniendo en práctica lo que la lección nos ha enseñado. Muchas gracias, pastor. Realmente tenemos una tarea fuerte que hacer. Recuerda el Proyecto 100, más instructores bíblicos, personas que realmente se dejen usar por el poder del Espíritu Santo de Dios y salgan a predicar las buenas nuevas de salvación. Hemos llegado a la parte final. Pastor Benjamín, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales antes de terminar? Un privilegio poder estar aquí, es la primera vez y espero que no sea la última. Esperamos que todos podamos disfrutar, porque realmente se disfruta cuando uno estudia la Biblia, especialmente en nuestra lección de escuela sabática. Amén. Igualmente, pastor, muchísimas gracias, pastor Alfonso Pinedo. Ya es la segunda vez, pero creemos que va a volver nuevamente. Disfrutamos de sus enseñanzas también. ¿Algunas palabras finales, pastor? Sí, pastor. Apreciados hermanos, necesitamos cada día estudiar la Biblia y también la lección de escuela sabática. Ustedes se han percatado de este libro de Juan, hay muchas cosas que aprender. Y número 1, yo les animo a depender cada día de Dios. Número 2, estudiar la verdad. Y número 3, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, así como iniciamos este repaso, vamos a terminar agradeciendo con la dirección de Dios, ¿no? A través de la oración. Voy a invitar al pastor Benjamín Espinosa para que termine con esta última oración. Adelante. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Gracias porque no nos dejaste solo, a pesar de que nos apartamos de ti, te dimos la espalda, tú nos buscaste a través de muchas personas que has usado, Señor. Y ahora, oh Padre, estamos aquí no solamente para estudiar tu palabra, sino que queremos practicar tu palabra. Bendice a cada hermano que hoy está tomando la decisión de ser un discípulo, que estudie tu palabra para ser guiado por ti y que se convierta en un discípulo que también, Señor, pueda predicar tu palabra, pueda enseñar tu palabra y muchas personas puedan conocer tu verdad y tengan esperanza, así como nosotros la tenemos. Nos entregamos a ti, Señor. Bendice cada escuela sabática, cada unidad de acción, cada pareja discipuladora, cada hijo e hija tuya, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y no te olvides. Maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Amén. Estamos juntos y conectados para ser discípulos. Que Dios te bendiga.